Estamos de vuelta con más de ABC Familia, hoy con un gran amigo, Faén, del IPEF, quien nos está hablando sobre cómo motivar para que nuestros hijos sean ordenados. Faén, quedamos con la segunda etapa del orden, los adolescentes, toda esa nueva etapa que viene para enseñar el orden en ellos. Y fíjate, con los adolescentes hablábamos más de exigencia en el pensar, por eso hablamos de orden en el pensar. Entonces, claro, aprovechar la vida cotidiana del adolescente. ¿Y cuál es su vida cotidiana? Mira, los estudios, los amigos y las amigas, el deporte y la vida social, básicamente. Entonces, aprovechar eso, ¿no? Entonces, que tengan un horario para que puedan cumplir con sus tareas, con sus estudios, con las diferentes materias que ellos tienen que ver en el bachillerato. Entonces, el que tengan un horario no es un tema de que el papá tenga que hacerle un horario, sino que el papá le motive para que él se haga un horario. O sea, es decir, un horario es un tiempo para estudiar, un tiempo para la vida social, un tiempo para el deporte. ¿A eso te refieres? Sí, y más que eso, y un tiempo para estudiar matemáticas o física o literatura, muy porque bien. esta me cuesta más y tal. Pero en todo caso, lo que está detrás de la elaboración de ese horario es el pensar. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Porque tengo que dedicarle más a química que a cívica, por ejemplo. Porque me cuesta más. Ya. Entonces tengo que dedicarle un poco más. Pero que llegues a esa conclusión es un trabajo que tú como adolescente tendrías que hacer y yo como papá tuyo tendría que motivar, pero no hacerlo. En todo caso, fíjate, aprovechar su vida estudiantil para ir inculcando el orden en el pensar. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? El orden en el pensar es importantísimo en la vida. Imagínate un profesional que en su vida profesional tiene tantas actividades que hacer y que atender y que resolver, etcétera, etcétera. Tiene que saber priorizar, porque si no va a tender a hacer lo más fácil, lo que le gusta más, lo que le cuesta menos, lo que le satisface más, pero a lo mejor eso no es lo más importante. Y si se deja llevar simplemente por caprichos en sus prioridades, terminará siendo un profesional mediocre, porque no habrá llegado a lo importante. Entonces, el hábito del orden en el pensar es incluso más importante que el orden físico de las cosas materiales. Y sigue siendo la virtud del orden, ¿lo ves? Entonces, ¿cuándo puedo inculcar ese hábito o esa virtud del orden en el pensar? ¿En la niñez? No. En la adolescencia, donde ya la exigencia en el pensar se presenta como fundamental, como importante. En vez de exigirle a tu adolescente, haz esto, haz aquello, haz lo otro, es piensa en esto, piensa en aquello, piensa en lo otro y luego actúa. Seguimos igual pidiéndole que recojan, seguimos igual pidiendo que estudien, como hacíamos cuando eran chiquitos, pero con un cambio importantísimo, que ellos se den cuenta, o sea, que ellos se den cuenta de lo que están haciendo. Es correcto. Ese sería el cambio importante para el orden en la adolescencia. Es correcto. Perfecto. Y bueno, luego avanzamos un poco en la vida de los hijos y llegamos entonces a la juventud. La época que normalmente ellos están a finales del bachillerato, digamos cuarto y quinto año, y universidad, fundamentalmente. ¿Y allí podemos educar a nuestros hijos? Sí. ¿Y allí podemos educarlos en el orden? Sí. O sea, no seguimos, esto es una tarea tan larga, Faén. ¿Qué hay que hacer allí? Entonces, en términos del orden, por ejemplo, vamos a suponer que ya a estas alturas el tema del orden de las cosas materiales está más o menos dominado, más o menos. Ok. Vamos a suponer que el tema del orden en el pensar está tomado también. O sea, ya imagínate un universitario de segundo año de carrera, por ejemplo, ¿no? Ya es un joven que, digamos, que le ha puesto cabeza a una serie de temas importantes de en la vida. decisiones. Por lo tanto, su desarrollo, su hábito en el pensar, en el contrastar ideas, en el ponderar, en el decir esto es prioritario con respecto a esto o aquello es más conveniente frente a esto, etcétera, etcétera. Ese es un ejercicio que el joven universitario lo va haciendo por la propia dinámica de su vida estudiantil. Entonces, ¿cómo educar en el orden? En una tercera etapa, diría yo, es el orden en el querer. Ajá. Entonces, oye, qué interesante. ¿Cómo es eso del orden en el querer? Es el orden en los valores. Es el orden en los valores. Y dentro de los valores de vida, saber distinguir qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es después. Y es allí donde
es se pone atención en ese orden. No arranca desde chiquito. Bueno, arrancó desde chiquito cuando guardabas tus zapaticos en el closet, cuando guardabas tu pelota en la caja. Ahí arrancó. Pero conforme el ser humano va evolucionando, va pasando por etapas evolutivas en su vida, resulta que la virtud del orden también la puedes desarrollar en estas etapas que más o menos te estoy presentando, ¿no? Entonces, una etapa, digamos, de mayor altura en la virtud del orden es el orden en el querer, es el orden en los valores. Y claro, ¿cómo se establece ese orden, por ejemplo, ¿no? Bueno, para alguien que es cristiano, vamos a decir que cree en Dios, por ejemplo, cuando uno establece qué es primero en la vida, uno debería decir, primero es Dios. O sea, de allí arranco. Y para algún cristiano que fuera, por ejemplo, casado, segundo, después de Dios, es mi esposa. Y para la casada, segundo, después de Dios, mi marido. ¿Lo ves? ¿Y qué va tercero? Pues los hijos, si Dios los ha mandado. Fíjate que los hijos después del cónyuge, no al revés. Eso es complicado. Eso es complicado, sí. Y eso es así. Eso es así. O sea, primero el cónyuge, luego los hijos, obviamente, ¿no? Lo que no quiere decir de que uno va a desechar a nadie. Simplemente claro. En el orden, en la estructura, primero Dios. Y después de los hijos, bueno, probablemente la familia y los amigos y el trabajo, la sociedad. Y de séptimo, por allí, yo. Más o menos el yo no debería estar tan arriba, ¿lo ves? Y lo que suele ocurrir cuando quitamos a Dios de primero, no es que la esposa pasa de primero, no, yo salta al primero. Entonces, vivo para mí. Es curiosísimo, es curiosísimo. Entonces, cuando quitamos a Dios, quien pasa al primero es yo. Entonces, ¿cómo se logra ese orden en los valores? ¿Qué es primero en mi vida? ¿Qué es segundo? Y tal. Bueno, en el ejemplo de vida que los padres le damos a los hijos y que los hijos jóvenes universitarios son capaces de captarle a uno sin que uno lo diga, sino que te lo captan en tu vida. Luego, si es oportuno, esa conversación amable, amigable y paternal que tú puedes tener con tus hijos en un momento determinado. No es el sermón que le tienes que dar sobre cómo querer y qué va primero, no. Es la conversación que saldrá en la vida adulta, cotidiana. En esa ocasión en que tu hija resulta que terminó con el novio o el novio terminó con ella y ella está muy triste y está buscando consuelo y está buscando desahogarse y tú aprovechas para entonces hablarle de cuáles son los valores en la vida y qué es lo importante y qué es lo segundo importante y así. Y seguir reforzando el orden como una virtud. Reforzando el orden, efectivamente. Yo quiero que cierres con algo para dar ánimo a esos papás que nos están escuchando, esas mamás que nos escuchan. ¿Cómo motivar el orden al final? Que es un camino largo. Bueno, regálanos algo especial. Mira, es muy fácil. Por lo menos es importante saber de que los hijos no nacen ordenados o desordenados. Eso no existe. Los hijos se hacen ordenados en la vida. Y si no se hacen ordenados en la vida, serán desordenados. El orden es material, pero también es mental, también es de prioridades y de valores. También eso es orden. El orden se educa. Y el orden se educa con lo que hemos hablado, con paciencia, pero con la idea clara de hacia dónde vas tú, papá, o tú, mamá, como educadora de tus hijos en valores. ¿Qué buscas para tus hijos y cómo vas a lograr eso que estás buscando en tus hijos? Fahim, estoy encantada de tenerte hoy en el programa, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estás nuevamente invitado para seguir hablando de muchos temas, es un tema muy interesante. Gracias mamá y papá por estar allí escuchándonos y te invito a seguir con más de ABC Familia.